Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Jornada agridulce en el Mundial de Qatar. Mientras Argentina cumple y se clasifica, México queda eliminada del campeonato. La Unión Europea propone crear un tribunal especial para procesar a Rusia por crímenes de guerra, desestimando la condena por sedición. Así reaccionó la defensa de uno de los cabecillas del asalto al Capitolio en Washington. Y en Nueva York lanzan una iniciativa para ampliar la protección a solicitantes de asilo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del Mundo al Día. Les saluda Carolina Valladares desde Washington. Un día más, el planeta entero sigue cada jugada del Mundial de Fútbol de Qatar y es precisamente desde el Fan Fest, punto de reunión de los aficionados en Doha, donde se encuentran ya nuestros enviados especiales Jacopo Luzzi y Nelson Viñoles. Ahí os veo. Bueno, victoria de ambas, de Argentina y de México, pero solo se clasificó Argentina porque México no marcó los tantos necesarios. Y ahí te veo, Nelson, estás contento, ¿no? Porque se clasificó tu selección. ¿Cuál es la reacción de los argentinos ahí en la FanFest? Te imaginarás por qué estoy contento, Caro. ¿Cómo estás? Es la 1 de la mañana aquí en Doha, todo muy feliz. Esto fue una locura hace unos momentos porque en el FanFest se transmitieron a la misma vez los dos partidos, el de México en un sector y el de Argentina en otro. Así que imagínate, fue una locura total de las dos parcialidades que convivieron muy bien. Argentina, a pesar de que Messi erró un penal tapado por Chesney, terminó ganándole 2-0 a Polonia, se adjudicó el grupo, dio vuelta la historia de cómo venía desde el principio y clasificó primero en su grupo. Jugará contra Australia el fin de semana. Después del partido y en medio de la locura de tantos argentinos, estas fueron algunas de las reacciones. ¿Cómo fue este partido, Nahuel? Muy emocionante. La verdad que un partido difícil, pero dominamos todo el partido. Dominamos todo el partido. ¿Cómo se siente viviendo con esta gente? Es un poco extraño vivir un partido así porque somos todos argentinos y toda gente de afuera. Así que bueno, disfrutándolo como se puede, pero ahora nos vamos a juntar con nuestra gente. Bueno, no es lo mismo para México, porque después de 44 años, México no superó la fase de grupos, y esto a pesar de ganar 2-1. No se calificó porque la diferencia de redes favoreció Polonia, y entonces Polonia pasó como segunda en este grupo. Las reacciones de los aficionados no fueron muy buenas. Decepcionado, no porque se haya jugado mal, sino porque el primer partido bueno se hace ya cuando las posibilidades eran muy pocas. Creo que se tienen los jugadores para por lo menos haber anotado un gol en algún momento del torneo. No fue así y bueno, se tenía que jugar todo al final y no alcanzó, ¿no? Y el campeón del mundo, Francia, decepcionó en el tercer juego porque cayó frente a Túnez en una sorpresa. De todas maneras, a los tunecinos no le alcanzó porque la que sorprendió fue Australia, que derrotó a Dinamarca y se clasificó como segunda. Por eso será el rival de Argentina el fin de semana. Francia jugará frente a Polonia, que fue el segundo del grupo de Argentina. Y hablando de polémicas, Nelson, ¿te acuerdas de Canelo Álvarez, que había amenazado a Messi después del partido porque parecía que el campeón había pisado una camiseta de México? Bueno, hoy en Twitter llegó su respuesta, su disculpa, diciendo que su reacción estuvo fuera de lugar, por eso quiso él disculparse con Messi y toda la gente de Argentina, y que dijo, aprendí hoy una nueva lección. Bueno, ahí estaremos un día más mañana. También recuerden, cobertura en equipo. Desde Qatar, Doha, juegan Alemania, España y otras selecciones. Gracias, Jacopo, y gracias, Nelson.
Avanzamos. Este miércoles la Unión Europea propuso la creación de un tribunal especial para investigar a Rusia por crímenes de guerra, además de una indemnización a Ucrania por 621.000 millones de dólares que saldrían de las arcas congeladas a los oligarcas rusos. Diwali Setkash nos amplía la noticia. The means to make Russia pay. La Unión Europea propuso el miércoles establecer un tribunal respaldado por la ONU para investigar posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania y utilizar activos rusos congelados para reconstruir el país devastado por la guerra. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que trabajará con socios internacionales para obtener el apoyo más amplio posible a favor de un nuevo tribunal y estimó el daño a Ucrania en unos 621.000 millones de dólares. Hemos bloqueado 300.000 millones de euros de las reservas del Banco Central ruso y hemos congelado 19.000 millones de euros del dinero de los oligarcas rusos. A corto plazo, podríamos crear con nuestros socios una estructura para administrar estos fondos e invertirlos. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, prometió este miércoles el apoyo continuo de la OTAN a Ucrania en una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, mientras ese mismo día explotó una carta bomba en la Embajada de Ucrania en Madrid, dirigida al jefe de esa cartera y que dejó a un empleado herido. En un tuit, un portavoz de la Cancillería de Ucrania informó del acontecimiento. Un artefacto explosivo oculto en un sobre detonó en el interior de la Embajada de Ucrania en Madrid. Un miembro del personal herido. El canciller instruyó reforzar la seguridad de todas las embajadas de Ucrania. También hizo un llamado a las autoridades españolas para que investiguen urgentemente este ataque. Sobre el levantamiento de las restricciones a los activos rusos, la Unión Europea afirmó que podría estar vinculado a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia que resolvería la cuestión de la reparación de daños. Diwali Setkash, Voz de América, Washington. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue recibido este miércoles en la sede de la NASA, en Washington, D.C., por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en el primer día de una visita de Estado de 3 días de la Unión Americana. Será el próximo jueves cuando el mandatario galo y su homólogo estadounidense se vean las caras en el despacho Oval y más tarde sea recibido junto a su esposa Brigitte Macron por Joe Biden y la primera dama Jill Biden en una cena de Estado en la Casa Blanca. Un jurado de la capital estadounidense halló culpable al líder del grupo extremista Oath Keepers por participar en el asalto al Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, pero los abogados de Stewart Rhodes buscan, eso sí, minimizar la decisión. Stewart Rhodes fue declarado culpable de conspiración sediciosa por su participación en un plan violento para desconocer la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump en las elecciones presidenciales del 2020. Pero los abogados del fundador del grupo ultraderechista conocido como Oath Keepers intentaron minimizar la participación de su defendido. Estamos decepcionados con el veredicto de culpabilidad. Sentimos que presentamos un caso que demostró a través de pruebas y testimonios que el señor Rhodes no cometió el delito de conspiración sediciosa. No se presentó ninguna prueba que indicara que había un plan para atacar la capital. La decisión es vista como un importante triunfo para el Departamento de Justicia en los procesos judiciales que se llevan a cabo por la insurrección del 6 de enero del 2021, que desembocó en un ataque sin precedentes al Capitolio. Como muestra este caso, no se tolerará violar la ley en un intento de socavar el funcionamiento de la democracia estadounidense. Después de semanas de escuchar testimonios y revisar decenas de mensajes encriptados, grabaciones y videos de cámaras de seguridad, los fiscales concluyeron que Rhodes comenzó a preparar una rebelión armada para detener la transferencia de poder y mantener a cualquier costo a Donald Trump en el poder. Este caso reafirma la fortaleza de nuestra democracia y las instituciones que la protegen y preservan, incluido nuestro sistema de justicia penal. Miembros del jurado concluyeron que el grupo planeó y formó una fuerza de reacción rápida de miembros armados que esperaron en un hotel en el norte de Virginia con armas de fuego que podrían transportar a través del río Potomac hacia la capital del país. Desde Washington, Yasmín López, Voz de América.
La protección legal de matrimonio entre personas del mismo sexo avanza en el Congreso de Estados Unidos después de que el Senado aprobara un proyecto de ley bipartidista para garantizar este derecho a nivel federal, con 61 votos a favor, entre ellos 11 republicanos y 37 en contra. La ley refleja el apoyo que el matrimonio entre personas del mismo sexo cuenta en Estados Unidos, incluso en sectores más conservadores. Tras la luz verde en el Senado, ahora la norma irá a la Cámara de Representantes, donde se espera sea aprobada sin problemas la próxima semana. En el estado de Nueva York, funcionarios electos y activistas impulsan un proyecto de ley que le daría representación legal obligatoria a migrantes solicitantes de asilo. Ángela González, quien ya vemos, ahí te vemos en pantalla, está con los datos de esta noticia que podría afectar positivamente a tantos y tantos latinos en Nueva York. Adelante, Ángela. Carolina, activistas estiman que si tienen representación legal, los migrantes tienen muchísimos más chances, por ejemplo, 3,5 más probabilidades de demostrar su inocencia y poder recobrar su libertad, y 10 veces más probabilidades también de tener razones y mostrar su derecho para poder quedarse en este país. Presentarse ante un funcionario de inmigración sin un abogado es riesgoso. Según un estudio de grupos de activistas, un 60% ganan sus casos con representación legal en comparación a un 17% cuando lo enfrentan solos. La representación legal no es un derecho. Ese es el problema, que en corte de inmigración tú llegas y como es corte de leyes civiles no tienes tú un abogado, pero el gobierno sí es representado por alguien que trata de deportarte. Lo que nosotros buscamos con esta ley es cambiar eso. Con una alta demanda de abogados de inmigración, muchas personas no tienen más remedio que enfrentar el proceso sin asesoría, por lo que defensores de los migrantes promueven el proyecto de ley de acceso a representación para hacer obligatorio tener un abogado en los tribunales federales en el estado de Nueva York. No creo que promueva la inmigración ilegal. Esto ayuda a inmigrantes que vienen aquí en busca del sueño americano y merecen derecho a un abogado y a conocer las leyes de esta nación. La medida que pretenden convertir en ley antes de finalizar el año ampararía todos los casos migratorios que se presenten en el estado de Nueva York. Conozco familiares, gente cercana a mí que se han presentado solos a la corte y no tienen una representación legal con ellos ahí. En ese momento ellos se sienten frustrados, desanimados y solos por estar en frente a un juez y con el temor a ser detenidos y posiblemente ser deportados. Sin embargo, esta ley enfrenta una gran barrera y es el presupuesto, pues debido a que contratar juristas es demasiado costoso y tanto el Estado como la ciudad pues ya han enfrentado varios recortes. Carolina. Gracias, Ángela. Seguiremos atentos a esta noticia. Y debido a los peligros que entraña la travesía hacia la frontera sur de los Estados Unidos, cientos de migrantes fallecen en el intento. Una organización humanitaria ayuda a las familias de inmigrantes desaparecidos a comprobar con muestras de ADN si su pariente corresponde a algún cadáver sin identificar. Paula Díaz con el reporte. El Centro de Derechos Humanos Colibrí ayuda a las familias de migrantes con paradero desconocido al recolectar muestras de ADN para determinar si la persona desaparecida corresponde a uno de los cuerpos recogidos en el desierto. Lo primero que piden es información detallada del ser querido. Esta información entra a una base de datos donde es compartida con varias oficinas forenses. Camerina Santa Cruz buscó a su hijo Marco Antonio Ramírez por 5 años. Lo único que sabía es que había cruzado en 2013 por Sonora y desapareció en el desierto de Arizona. En 2016 lo encuentra en la patrulla fronteriza. El 2018, por medio de Facebook, encuentro sus prendas de mi hijo y les reconozco sus zapatos y su camisa. Y doy el caso a Colibrí. Colibrí recogió muestras de ADN de ella y de otros miembros de su familia para confirmar que uno de los cuerpos que estaba en la morgue de Tucson era el de su hijo. El Consulado de México vivió muy de cerca el caso de Camerina y su hijo Marco. Ella iba cada semana en busca de alguna información.
En su momento hicimos búsquedas, agotamos todo lo que se tiene que agotar con patrulla fronteriza, en los registros de la Corte Federal, los registros de ICE. Camerina Santa Cruz pudo cerrar el doloroso ciclo luego de la identificación de su hijo, pero hay cientos de familias que no saben nada y en la oficina forense del Condado Pima hay más de 100 cuerpos de migrantes sin identificar. Las pruebas de ADN se convierten en la única esperanza para ellos. Paula Díaz, Voz de América. En Estados Unidos comenzó formalmente la temporada de compras que acompañan las fiestas decembrinas. Desde el sur de Florida, José Pernalete nos informa que las autoridades refuerzan la seguridad en los espacios comerciales, incluso con agentes encubiertos. Ir de compras en un centro comercial para muchos será una cita obligada en Estados Unidos ante la cercanía de las fiestas decembrinas. Después de las ofertas del Viernes Negro, arranca la actividad en estos comercios, al igual que el potencial riesgo de robos y hurtos. Sí, vamos a tener más gente en patrulla en las áreas de los almacenes, las tiendas. Para los policías del condado de Miami-Dade, al sur de Florida, el peligro se puede encontrar en los centros comerciales y también afuera. Estamos buscando personas que están caminando en los parqueos entre los carros o una persona que parece sospechosa. Los estacionamientos suelen ser donde los amigos de lo ajeno se aprovechan de la euforia de los compradores. De no dejar compras grandes en sus vehículos. Cuando están haciendo sus compras, pongan las cosas en su vehículo, no regresen al mall. En ese momento tienen que ya tratar de irse para que no dejar cosas de valor en el vehículo. Las autoridades también sugieren no llamar la atención. Ser consciente de lo que está alrededor y no use mucha ropa extravagante o joyería que puede atraer las personas que tienen malas intenciones. El operativo incluye el despliegue de agentes encubiertos ante la posibilidad de casos de robo de identidad en los establecimientos comerciales. De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, en Florida se registran 220,000 delitos de este tipo cada año. José Pernalete, Voz de América, Miami. Al menos una treintena de tornados azotaron el sur de Estados Unidos, dejando al menos 2 fallecidos en Alabama. Las autoridades también reportaron daños en viviendas, caída de árboles y miles de personas sin electricidad. Las inclemencias del tiempo, que también incluyeron vientos feroces, fuertes lluvias y granizo, amenazaron a millones de estadounidenses en 8 estados, desde Texas a Georgia. Un informe del Centro de Predicción de Tormentas, emitido este miércoles, detalló que al menos fueron 36 los tornados que tocaron tierra en Mississippi, Luisiana y Alabama. A pesar del aumento en el número de casos de COVID-19 en Texas, el gobernador Greg Abbott prohíbe que la vacuna contra el coronavirus sea obligatoria en las escuelas. Laura Sepúlveda amplía la noticia. Hasta septiembre hubo un conteo en tiempo real de los nuevos casos de contagio de COVID-19 en Texas. Los reportes ahora son solo semanales y aún así se han confirmado más de 8 millones de casos desde el inicio de la pandemia, sin contar pruebas caseras con resultados no oficialmente reportados. Los departamentos pediátricos trabajan al máximo de su capacidad, no solamente por los casos de COVID-19, sino también por otras enfermedades respiratorias. En Texas, desde hace un mes nuestras camas de hospitales pediátricos ya estaban a una capacidad del 98%, que es muy alta, porque nuestra temporada de virus respiratorios acaba de comenzar y se espera que aumente típicamente en diciembre y enero. Lo que estamos viendo con la gripe en Texas, así como en el resto de la nación, son cifras increíbles cuando es temprano. La doctora Rebecca Fisher subraya la importancia de vacunarse ante esta situación. En general, las vacunas salvan vidas. Esto está documentado y probado científicamente. Las vacunas no siempre evitan que nos contagiemos del virus. La vacuna no puede evitar que nos expongamos y podemos infectarnos e incluso sentirnos enfermos. Pero la belleza de estas vacunas es que nos protege de ir al hospital y morir.
Pero el gobernador republicano Greg Abbott ha prohibido que la inmunización contra el coronavirus sea obligatoria en las escuelas públicas. Los mandatos de vacunación contra el COVID están prohibidos en Texas como parte de la asistencia escolar. En Texas honramos y defendemos la libertad de los padres de elegir lo que es mejor para la salud de sus familias. Según registros de Johns Hopkins University, en Texas casi el 65% de la población se encuentra vacunada contra el COVID. Y en una semana se ponen más de 25,000 dosis, muchas de refuerzo ante la variante Delta. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. En Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa señala que cada vez se hace más difícil ejercer el periodismo en las regiones más apartadas del país debido a las amenazas y asesinatos contra los comunicadores. Jair Díaz con el informe. Cualquier ataque contra un trabajador, empleado de un medio de comunicación, directo o indirectamente, es tratar de callar a la prensa regional. Winston Viracacha Pava es un periodista de provincia en Colombia. Ejerce la profesión desde el departamento de Nariño, una región con alta presencia de grupos armados como la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. Aquí le ponemos voz al que no tiene voz cuando denuncian arbitrariedades que se han cometido en sus territorios. Labor que también desempeñaba en esta zona el periodista y líder social de 35 años, Wilder Alfredo Cardona, asesinado en la población de La Unión, fronterizo con Ecuador, donde gozaba del reconocimiento de la comunidad por sus labores noticiosas sobre la inseguridad en su municipio. Él trabajaba en un medio de comunicación de televisión local en este municipio y también hacía periodismo en sus redes sociales. Hemos contabilizado más amenazas que en años anteriores. Desde la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, hacen un llamado a los grupos armados a respetar la vida y el trabajo de los periodistas en las regiones, quienes son los más vulnerables y sufren el rigor del conflicto armado interno. Nosotros estamos viendo otra vez el clamor que hace mucho tiempo tenían los periodistas en Colombia y es que les respeten la vida por estar haciendo su trabajo. Datos de las autoridades indican que ya son 4 los reporteros asesinados y 177 los amenazados en lo que va corrido de 2022 en Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Hablamos ahora de una historia de superación, la de un grupo de adolescentes colombianos que, habiendo crecido en comunidades violentas, obtuvieron un diploma en periodismo y producción audiovisual. Karen Sánchez nos cuenta cómo se fraguó esta historia. Hablar en público, enfrentarse a las cámaras y atreverse a contar sus testimonios han logrado 60 jóvenes menores de 18 años, quienes han crecido en un contexto de violencia en Colombia y recientemente obtuvieron un diplomado en periodismo y producción audiovisual. Aprendí a desenvolverme, a dejar un poco el miedo escénico, a dejar un poco mi ansiedad de hablar con alguien y de siempre encerrarme siempre en mi círculo y realmente no hablaba de mí en ningún momento y pude salir de ese círculo en el que estaba, de ese hueco y poder contar mi historia a través de una cámara. Bienvenidos y bienvenidas todos. Gracias a su participación en el proyecto periodístico, los jóvenes visibilizaron la realidad violenta de sus comunidades. Pudimos aprender una manera diferente de contar las historias de nuestro territorio, de contar las historias que de pronto se viven acerca del conflicto armado y una mirada diferente que podemos tener los jóvenes apostando a la construcción de paz a través de las herramientas audiovisuales. Esta es la primera promoción de este programa ofrecido por la Universidad del Rosario con apoyo del Reino Unido. Karen Sánchez, Voz de América, Bogotá. Y ya es Navidad en el Capitolio de los Estados Unidos tras el encendido del gigantesco abeto rubí. Ahí lo ven, un ejemplar de 21 metros de altura y tonos rojizos. La ceremonia contó con la presencia de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros legisladores que asistieron este martes por la noche a la iluminación anual del árbol de Navidad. Con estas imágenes navideñas nos despedimos. Gracias por estar con nosotros.
Agodei Chanel y Agodei Tierra. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.